cuando mi nuera me gritó esas palabras. El mejor regalo sería que te fueras para siempre. No lloré. Ni siquiera respondí. Solo sonreí, y fui a mi pequeño cuarto a empacar mis cosas. Verás, a veces el silencio suena más fuerte que los gritos. Y esa noche, mi silencio lo dijo todo. Era Nochebuena. Las luces estaban encendidas, la música sonaba, y el olor a pollo asado llenaba el aire. Pero dentro de mí, no había celebración. Solo había un dolor callado, de esos que no hacen ruido, solo se quedan pesados dentro del pecho. Mi nombre es Abuela Rosa, y esta es mi historia. Si estás viendo esto, gracias. Gracias, mi corazón. Por favor, no olvides suscribirte a este canal, eso me ayuda a compartir más de estas historias de la vida real. Y cuéntame en los comentarios, ¿de dónde eres? Tal vez tu historia suene un poco como la mía. Si es así, quiero que sepas, no estás solo. Mi historia comenzó hace muchos años, en un pequeño pueblo del sur de Texas, cerca de la frontera. Allí la gente hablaba una mezcla de inglés y español, y la vida era sencilla. A todos les decíamos, mijo o mija, aunque no fueran nuestros hijos. Nací en una época en que las mujeres trabajaban duro y se quejaban poco. Mi esposo, Miguel, era mecánico, callado, serio, pero bondadoso. No teníamos mucho, pero teníamos amor. Y eso, siempre pensé, era suficiente. Tuvimos un hijo, mi único hijo, se llamaba Daniel. ¡Ay, Daniel! Era mi orgullo, mi sol, mi niño de cabellos rizados y grandes sueños. Incluso cuando era pequeño, siempre decía: mamá, un día te voy a comprar una casa grande. Nunca tendrás que trabajar otra vez. Yo solía reír y acariciarle la cabeza. No te preocupes por mí, mijo. Solo crece siendo bueno. Y sí, creció siendo bueno. Estudió, trabajó duro y se convirtió en enfermero. Yo estaba tan orgullosa, que se lo contaba a todos en la iglesia. Mi hijo es enfermero, decía con una sonrisa que podía iluminar mi viejo corazón. Cuando Daniel conoció a Isabella, pensé que mis oraciones habían sido escuchadas. Era hermosa, no solo de cara, sino en la manera en que hablaba. Voz suave, modales educados, siempre ayudándome a cargar cosas cuando me visitaba. Al principio me llamaba señora Rosa. Pero un día, me dijo con timidez: ¿puedo llamarla mamá? Ese día, lloré un poquito en la cocina. La abracé y le dije: claro, mija. Ya eres familia. La boda fue pequeña pero llena de alegría. Yo usé un vestido azul, el color favorito de Daniel. Recuerdo que me susurró: te ves hermosa, mamá. Pensé, tal vez esto es lo que significa la felicidad. Después de la boda, se mudaron a San Antonio por trabajo. Yo me quedé un tiempo en mi casita. Pero cuando Miguel falleció 2 años después, todo cambió. Perder a mi esposo rompió algo dentro de mí. Habíamos estado juntos más de 35 años. Era mi compañero, mi lugar seguro. Y de pronto, mis días eran demasiado largos y mis noches demasiado silenciosas. Daniel comenzó a llamarme todas las noches. Mamá, ven a quedarte con nosotros. Por favor, no deberías estar sola. Al principio me negué. No quería ser una carga. Pero insistió, dijo que tenían un cuarto de huéspedes pequeño, y que Isabella estaba de acuerdo. Así que, una mañana de primavera, empaqué algo de ropa, unas fotos familiares y el viejo rosario de mi esposo. Y me mudé a la casa de Daniel. Al principio, todo fue bueno. Ayudaba en la cocina,
hacía pequeños quehaceres y cuidaba de su bebé, Mateo. Ah, ese niño, mi dulce pequeño Mateo. Cada vez que me llamaba, abuela, mi corazón sanaba un poquito más. Bailábamos en la sala con canciones viejas, y él se reía tanto que hasta Isabella sonreía. La vida volvió a ser tranquila. Sencilla. En paz. Por un tiempo. Pero poco a poco, empecé a notar pequeños cambios. Cosas mínimas, pero que susurraban problemas. Una tarde estaba cocinando sopa. Siempre la hacía como me enseñó mi madre, con ajo, cilantro y un toque de comino. Isabella llegó del trabajo, cansada y callada. Miró la olla y suspiró. Rosa, te dije la semana pasada, a Daniel no le gusta tanto ajo. Sonreí y le dije suavemente, ay, perdón, mija. Viejas costumbres. No me devolvió la sonrisa. Otra vez, doblé la ropa de Daniel, prolijamente, como siempre lo hacía cuando era niño. Cuando ella me vio, dijo. No tienes que hacer eso. Yo puedo encargarme. Su voz no fue grosera, pero tampoco fue cálida. Así que di un paso atrás. Por las noches, empecé a oírlo susurrar. Voces bajas desde su habitación. A veces, escuchaba mi nombre. Fingía no notarlo. Fingía no sentir esa punzada aguda en el pecho. Sabes, la gente cree que las familias se rompen por una gran pelea. Pero no es cierto. A veces se rompen despacio, como una grieta pequeña que crece cada día. Comencé a sentirme como una visita en mi propio hogar. Mis cosas estaban guardadas en un rincón del cuarto de huéspedes. Mi taza estaba separada en la cocina. Mis pantuflas desaparecieron una vez, quizás las tiraron, quizás fue un error. Y cada mañana, escuchaba a Isabella decir: Mateo, no. Despiertes a la abuela. Ella necesita descansar. Pero yo siempre estaba despierta, escuchando. Sabía que lo que realmente quería decir era: no te acerques a su cuarto. Daniel no notaba mucho. Estaba ocupado, trabajando largas horas en el hospital. Cuando llegaba a casa, estaba cansado. Y yo no quería añadirle preocupaciones. Así que sonreía. Siempre sonreía. Una tarde, estaba sentada en la sala doblando ropa. Mateo jugaba en el piso con sus carritos. Levantó la mirada y me dijo: Abuela, ¿por qué mamá se enoja cuando te abrazo? Me quedé congelada. Era demasiado pequeño para notar esas cosas, pero los niños ven más de lo que creemos. No supe qué decir. Así que le besé la frente y le dije: Solo está cansada, mijo. Mamá te quiere. No te preocupes. Pero, en el fondo, algo dentro de mí se rompió. Los días pasaron en silencio después de eso. Hablaba menos. Me quedaba casi todo el tiempo en mi habitación. A veces, miraba por la ventana y susurraba: Miguel, mi amor, quisiera que estuvieras aquí. Empecé a escribir un pequeño diario, solo unas líneas cada noche. Escribir me ayudaba a respirar. La mayoría de las páginas eran cortas, como: Hoy, Mateo se rió. Hoy, Isabella no me miró. Hoy, fingí que todo estaba bien. Entonces llegó otra vez la temporada navideña. Las luces, los colores, la música, llenaban el vecindario de alegría. Pero dentro de esa casa, el aire se sentía pesado. Daniel estaba tan emocionado. Dijo: Mamá, este año estaremos todos juntos. Voy a tomarme unos días libres. Compró un árbol grande, lo decoró con Mateo, y puso canciones viejas en español desde la radio.
Por un momento, me dejé creer que tal vez las cosas volverían a ser como antes. Que quizá el amor regresaría. Cociné tamales, preparé champurrado y horneé galletitas, las que Daniel amaba cuando era niño. El aroma llenó la casa. Se sentía cálido otra vez. Pero Isabella apenas dijo una palabra. Sonreía a los invitados, reía con sus amigas, pero cuando sus ojos se encontraban con los míos, se volvían fríos. La noche antes de Navidad, estaba en la cocina lavando los platos. Isabella entró en silencio. Se quedó detrás de mí por un momento y luego dijo: Rosa, ¿puedo ser honesta contigo? Me giré, secándome las manos, y sonreí. Claro, mija. Cruzó los brazos. Su rostro estaba tranquilo, pero su voz era filosa. Siento que esta casa ya no es mía. Estás aquí todo el tiempo, y Daniel te escucha más a ti que a mí. Yo simplemente no puedo respirar a veces. Sus palabras me golpearon como agua helada. Abrí la boca para hablar, pero no salió nada. Quise decirle que nunca quise ocupar un lugar que no fuera mío. Que solo quería ayudar, querer. Pero ella continuó. Sé que has perdido mucho, y respeto eso. Pero esta es nuestra familia ahora. Daniel y yo necesitamos nuestra propia vida. Nuestro propio espacio. Asentí despacio. Claro, mija. Entiendo. Pero no se detuvo ahí. Me miró directamente y dijo. Y sinceramente, a veces pienso que el mejor regalo esta Navidad sería que te fueras. Para siempre. Por un momento, no me moví. El agua seguía corriendo en el fregadero, pero ya no la oía. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Quise llorar. Gritar. Pero en su lugar, sonreí. Una sonrisa pequeña, silenciosa. Y dije suavemente. Entonces eso haré. Me di la vuelta, me sequé las manos y fui a mi habitación. Esa noche, no dormí. Me senté al borde de la cama, mirando la foto de Miguel sobre mi mesita. Sus ojos bondadosos parecían decirme. Está bien, Rosa. Ya hiciste suficiente. Doblé mi ropa con cuidado, pieza por pieza. Puse mi rosario en el bolsillo. Y esperé a que amaneciera. La mañana después de esa conversación se sintió más fría de lo normal. Aunque la calefacción estaba encendida, la casa se sentía vacía. Podía escuchar risas viniendo de la cocina, Daniel y Mateo. Sus voces antes me hacían feliz. Pero esa mañana, se sentían lejanas. Me quedé en mi cuarto más tiempo de lo habitual. Doblé y desdoblé la misma cobija, solo para mantener mis manos ocupadas. El pequeño reloj en la pared sonaba más fuerte que nunca. Tic, toc, tic, toc. Cada sonido me recordaba que ya no pertenecía allí. Cuando por fin salí, Daniel sonrió al verme. Buenos días, mamá, ¿dormiste bien? Asentí, forzando una sonrisa. Sí, mijo. Estoy bien. Me besó la frente y me dio una taza de café. Como cuando era niño, pero ahora, apenas podía sostenerla sin que me temblaran las manos. Isabella entró un momento después. Me saludó con educación, ni fría ni cálida, solo educada. Buenos días, Rosa. Respondí suavemente. Buenos días, mija. Eso fue todo. No hubo más palabras. Solo el sonido de las cucharas y la risa de Mateo llenando el silencio entre nosotras. Quise decirle todo a Daniel. Quise decirle, tu esposa me pidió que me fuera. Pero cada vez que miraba sus ojos cansados, me quedaba callada. Él ya cargaba demasiado,
los turnos largos en el hospital, cuidar de su familia. ¿Para qué añadir más peso a su corazón? Así que decidí que me iría sin drama. Tranquilamente. Como la última nevada que se derrite cuando nadie la ve. Esa tarde, mientras todos estaban fuera comprando la cena de Navidad, empecé a empacar. Tomé solo lo que realmente necesitaba, algo de ropa, la foto de mi esposo, mi rosario y una pequeña caja de madera con cartas antiguas. Esa caja contenía mi vida. Doblé mi chal, el que Miguel me regaló en nuestro 10º aniversario. Olía a lavanda vieja. Al tocarlo, susurré. Tú me dirías que sea fuerte, ¿verdad, Miguel? Una lágrima se deslizó, pero la limpié rápido. No quería llorar, aún no. La puerta se abrió de repente. Era Isabella. Se quedó allí, sorprendida al verme empacando. La miré con calma. Estoy haciendo lo que me pediste, mija. Su rostro cambió, sorpresa, culpa, luego algo parecido al miedo. Espera, no quise decirlo así. Sonreí suavemente. Sí, sí lo hiciste. Está bien. Fuiste honesta. Ella dio un paso más cerca, bajando la voz. Lo dije porque estaba enojada. Porque me sentía atrapada. Pero Daniel no lo sabe. Se va a molestar si te vas ahora. Doblé otra camisa, despacio, con cuidado. No haré que él elija. Él te ama. Y yo lo amo. Eso es suficiente. Ella se sentó al borde de la cama, con los ojos húmedos. No quería lastimarte. Toqué su mano con ternura. A veces, mija, lastimamos a la gente no porque la odiemos, sino porque ya no sabemos cómo vivir con ella. Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Pensé que tal vez cambiaría de opinión, que tal vez diría, quédate, Rosa. Pero no lo hizo. Solo se levantó y susurró. Le diré a Daniel que necesitas un poco de tiempo. Y luego se fue. Esa noche, me quedé despierta otra vez. Escuchaba el sonido de sus risas viniendo desde la sala. Estaban envolviendo regalos. La vocecita de Mateo gritó. Papá, este es para la abuela. Sonreí entre lágrimas. No quería arruinarles la Navidad. Así que me dije a mí misma. Me iré antes de que despierten. Así nadie me detendrá. A la mañana siguiente, la mañana de Navidad, me desperté antes del amanecer. El cielo seguía oscuro, pero podía ver el tenue resplandor de las luces del árbol desde el pasillo. La casa estaba en silencio, en paz. Me puse el chal, tomé mi pequeña maleta y miré a mi alrededor por última vez. La casa ahora estaba llena de recuerdos, algunos dulces, otros dolorosos. Pero no quería llevarme la amargura conmigo. Susurré suavemente. Dios bendiga este hogar. Aunque yo no pueda quedarme, que el amor se quede aquí. Cuando llegué a la puerta, vi los zapatitos de Mateo cerca del árbol. Había una pequeña tarjeta con mi nombre sobre la mesa. Decía, para abuela, con amor. Estaba escrita con su letra pequeñita, con corazones de crayón alrededor. Entonces mis lágrimas finalmente llegaron. Presioné la tarjeta contra mi pecho y susurré. Te quiero, mi niño. Luego abrí la puerta, y salí al frío de la mañana. Afuera, el aire era fresco. Podía oír villancicos lejanos y campanas de iglesia. No tenía un lugar exacto a donde ir, pero sabía que no podía quedarme. Caminé despacio hacia la estación de autobuses, sosteniendo mi maleta con fuerza. La gente pasaba con regalos y sonrisas, rumbo a las cenas familiares. Debí parecer fuera de lugar, una anciana caminando sola en la mañana de Navidad.
Llegó el autobús, y subí a bordo. El chofer me dio una sonrisa amable. ¿A dónde, señora? Dudé un momento. Luego dije en voz baja. A cualquier lugar tranquilo. Él asintió, sin preguntar más. Me senté junto a la ventana y vi la ciudad desvanecerse. Las luces se mezclaban entre mis lágrimas. Por primera vez en muchos años, me sentí realmente sola. El autobús se detuvo en un pequeño pueblo, 2 horas después. Bajé cerca de un cafecito que aún estaba abierto. El olor a café llenaba el aire frío. Entré, y la mesera, una jovencita de ojos amables, me sonrió. «¡Feliz Navidad, señora!» ¿Café? Asentí. Sí, por favor. Ella me sirvió una taza y preguntó. ¿Está visitando a alguien? Sonreí débilmente. No, mija. No este año. Me miró con simpatía, pero no preguntó más. A veces, la bondad consiste en no hacer demasiadas preguntas. Me senté cerca de la ventana, sosteniendo la taza tibia entre mis manos. Afuera, pasaban familias con regalos y risas. Adentro, me quedé en silencio, sintiéndome invisible y libre a la vez. Esa tarde, me registré en un pequeño motel cercano. La habitación era sencilla, una cama, una televisión pequeña, y una ventana con cortinas descoloridas. Desempaqué despacio, colocando la foto de mi esposo sobre la mesa de noche. Lo miré y susurré. Me fui, Miguel. Tal como ella pidió. Pero duele, mi amor. Duele tanto. Esa noche lloré en silencio, abrazando su foto con fuerza. Las lágrimas caían sin sonido, solo con respiraciones temblorosas. No porque estuviera enojada, sino porque me sentía olvidada. Al día siguiente, alguien tocó la puerta. La abrí, y encontré a Isabella allí, sosteniendo la mano de Mateo. Me quedé inmóvil. Rosa, dijo suavemente. Por favor, podemos hablar. Mateo corrió hacia mí, abrazando mis piernas con fuerza. Abuela. ¿Dónde fuiste? Pensé que te fuiste por mi culpa. Mi corazón se rompió de nuevo. Me arrodillé, lo abracé fuerte y le dije. No, mijo. Nunca por ti. Te amo muchísimo. Él empezó a llorar. Entonces vuelve a casa, por favor. Isabella apartó la mirada, secándose las lágrimas. No le dije la verdad. Le dije que fuiste a visitar a una amiga. Pero no dejó de llorar. Te extraña. La miré con cuidado. Sus ojos estaban rojos. Parecía alguien que no había dormido en toda la noche. Se sentó en la pequeña cama, mirando alrededor del cuarto. No me di cuenta de lo que significaba tu presencia hasta que te fuiste, dijo en voz baja. La casa se sintió vacía. Mateo no dejaba de preguntar por ti. Y Daniel hizo una pausa, está enojado conmigo. Se enteró. Me senté a su lado, con las manos sobre el regazo. No le dije, mija. Nunca lo haría. Asintió. Lo sé. Me vio llorar y preguntó qué pasaba. Le conté y me dijo que fui egoísta. Su voz se quebró entonces. Tenía celos, Rosa. Tienes un vínculo con él, con los dos, que yo no tengo. Y pensé, que si tú no estuvieras, tal vez me sentiría más como esposa, más como madre. Pero en cambio, solo me siento pequeña. Le tomé la mano. Su piel estaba fría. Nos quedamos en silencio un rato. Finalmente dije. A veces, el amor es lo suficientemente grande para todos. No tiene que dividirse.
Pero los celos nos ciegan, mija. Nos hacen olvidar que estamos del mismo lado. Ella asintió, llorando en silencio. Luego susurró. Volverás a casa. Miré a Mateo, que seguía abrazado a mi brazo. Sus ojos estaban llenos de esperanza. Y miré a Isabella, cansada, rota, pero intentando. Sonreí suavemente y dije. Tal vez no hoy. Necesito un poco de tiempo para respirar. Pero los visitaré pronto. Ella asintió despacio, comprendiendo. Por favor, solo no desaparezcas otra vez. Toqué su mejilla con ternura. Prométeme algo, mija, cuida a Daniel. Es un buen hombre. No dejes que la ira construya muros entre ustedes. Ella asintió otra vez, con lágrimas cayendo libremente ahora. Lo prometo. Luego se levantó, me besó la frente y se fue con Mateo. Cuando la puerta se cerró, me senté de nuevo en la cama. La habitación volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, el silencio no dolía tanto. Se sentía como paz, frágil, pero real. Esa noche, escribí en mi diario otra vez. Hoy aprendí que a veces irse no es rendirse. Es enseñarle al amor a encontrar el camino de regreso. Tal vez algún día regrese a casa. Tal vez no. Pero nunca dejaré de amarlos. Cerré el diario y susurré una oración por ellos, por Daniel, por Isabella, por el pequeño Mateo. Luego miré por la ventana. Había comenzado a nevar, copos pequeños y suaves cayendo en silencio sobre la tierra. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Los días después de Navidad pasaron lentamente. Cada mañana me despertaba antes de que saliera el sol. La habitación del motel era pequeña, pero era mía, por ahora. Preparaba una taza de café, me sentaba junto a la ventana y miraba cómo las calles cobraban vida. La gente pasaba, parejas, niños, familias. Reían, cargaban bolsas, apurados hacia algún lugar. Y ahí estaba yo, una anciana sentada sola, con una maleta debajo de la cama y recuerdos demasiado pesados para sus hombros. Pero ¿sabes qué? A veces, estar sola te enseña quién eres cuando nadie más te mira. Era la primera vez en años que no cocinaba para nadie, que no limpiaba tras nadie, que no esperaba a que alguien volviera a casa. El silencio era extraño. Pero también era una forma de libertad. Cada mañana, susurraba. Gracias, Dios. Gracias por darme un día más. Luego daba un pequeño paseo hasta el parque cercano. No era grande, solo unos cuantos bancos y un viejo roble en el centro. Pero me gustaba estar allí. Los niños jugaban mientras sus madres los observaban. Los viejos jugaban dominó y discutían sobre fútbol. A veces, una mujer que vendía tamales pasaba, y yo le compraba uno solo para tener con quien hablar. Ella decía: Señora, usted viene aquí todos los días, ¿verdad? Y yo sonreía. Sí, mija. Me gusta el ruido de la vida. Porque después de años de estar rodeada de familia y aún así sentirme invisible. El sonido de extraños riendo se sentía mejor que el silencio. Cada noche, volvía a escribir en mi diario. Las páginas ya se estaban llenando rápido. Día 5. La tarjeta de Mateo sigue en mi mesa de noche. Día 10. Soñé con mi esposo. Me dijo: sigue caminando, Rosa. Día 12. Vi a una madre abrazar a su hijo. Sonreí. Luego lloré. Habían pasado 2 semanas desde que dejé su casa. 2 semanas desde que Isabella me visitó con Mateo. Ella había prometido llamar, pero no lo hizo. Tal vez me estaba dando espacio.
Tal vez no sabía qué decir. Me decía a mí misma que no estaba esperando. Pero cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón aún esperaba que fuera Daniel. Una tarde, mientras tomaba té junto a la ventana, mi teléfono finalmente sonó. En la pantalla apareció su nombre, Daniel. Mis manos temblaron al contestar. Hola, mijo. Su voz era baja, cargada. Mamá. ¿Dónde estás? Miré por la ventana. En un pueblito, no muy lejos. No te preocupes, estoy bien. Guardó silencio por un largo momento. Luego dijo. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué simplemente desapareciste? Respiré despacio. Porque no quería que tuvieras que elegir, Daniel. Ya tienes una familia. No quería romperla. Él suspiró profundamente, y pude oír el dolor en su voz. Mamá, tú eres mi familia. No tienes que desaparecer para que yo pueda amar a otra persona. Las lágrimas llenaron mis ojos. Tu esposa necesita tu corazón, mijo. Y tú necesitas paz. No quería interponerme. Él volvió a quedarse en silencio. Luego dijo suavemente. Mateo llora todas las noches. Pregunta cuándo vas a volver a casa. Mi voz se quebró. Dile que pronto, mijo. Dile que abuela lo ama mucho. Daniel llegó 2 días después. No me dijo que vendría, solo tocó la puerta del motel. Cuando abrí, casi no lo reconocí. Se veía cansado, más delgado, y de alguna forma, mayor. Mamá, dijo. Y esa sola palabra bastó para hacerme llorar. Entró y me abrazó con fuerza. No había comprendido cuánto extrañaba ese calor, los brazos de mi hijo rodeándome. Por un momento, el tiempo se detuvo. Después de un rato, nos sentamos en la cama. Él miró alrededor de la pequeña habitación, las cortinas descoloridas, la lámpara vieja, la foto de su padre al lado de la cama. Este no es tu lugar, dijo. Sonreí suavemente. No es para siempre. Solo por ahora. Él me miró, con los ojos enrojecidos. Hablé con Isabella. Peleamos. Me contó todo. Bajé la mirada. Le dije que no. Lo sé, me interrumpió con ternura. No me lo contó para herirte. Me lo contó porque se siente culpable. No ha dejado de llorar desde aquella noche. Me quedé en silencio. Entonces Daniel dijo algo que no esperaba. Mamá, le dije que vamos a terapia. Lo miré sorprendida. ¿Terapia? Asintió. Sí. Necesitamos ayuda. La amo, pero no puedo dejar que lo que pasó destruya a nuestra familia. Los dos necesitamos entender cómo vivir juntos, todos nosotros. Sonreí débilmente. Eso está bien, mijo. Hablar ayuda. Incluso cuando duele. Él asintió. Ella quiere venir conmigo a verte. A pedirte perdón de verdad. Dijo que quiere enmendar las cosas. Cerré los ojos un momento. No estoy enojada con ella, Daniel. Me dolió, sí. Pero no estoy enojada. Todos decimos cosas que lamentamos cuando el corazón está cansado. Él tomó mi mano. Mamá, vuelve a casa. Por favor. Lo miré por un largo momento. Luego dije en voz baja. Aún no puedo. No hasta que todos entendamos qué significa hogar. Nos quedamos sentados en silencio. Él bajó la mirada, y pude ver al niño que solía ser, el que me tomaba de la mano en su primer día de escuela, con miedo de soltarla. Quise abrazarlo y decirle sí, volveré. Pero algo dentro de mí susurró, todavía no.
Así que, en cambio, le dije, dile a Isabella que la perdono. Y dile a Mateo, que abuela siempre vendrá cuando la llame. Daniel asintió despacio. Luego me abrazó otra vez y susurró. Te amo, mamá. Siento que hayas pasado la Navidad sola. Sonreí entre lágrimas. A veces, la soledad es un regalo, mijo. Nos ayuda a ver quiénes somos realmente. Se quedó conmigo esa noche. Hablamos por horas, sobre su infancia, sobre Miguel, sobre todo lo que nunca tuvimos tiempo de decir. Fue la conversación más larga y más pacífica que habíamos tenido en años. A la mañana siguiente, Daniel se fue temprano al trabajo. Antes de irse, dijo. Vendré el próximo fin de semana con Isabella y Mateo. Por favor, no te vayas a ningún lado. Le prometí que no lo haría. Después de que se fue, me senté de nuevo junto a la ventana. La luz de la mañana caía sobre mi pequeña mesa. Se sentía diferente, más ligera, más suave, como si el mundo se hubiera movido un poco hacia la esperanza. Una semana después, llegaron. Los tres. Daniel se veía tranquilo, Mateo corrió directo hacia mí gritando. Abuela. Y Isabella se quedó en la puerta, sosteniendo una pequeña canasta de flores. Abracé fuerte a Mateo, sintiendo mi corazón llenarse de calidez. Luego me giré hacia Isabella. Ella caminó despacio hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Puso la canasta sobre la mesa y dijo suavemente. Te traje rosas. Una vez dijiste que te recordaban tu nombre. Sonreí levemente. Son hermosas, mija. Gracias. Entonces dijo, con la voz temblorosa. Rosa, vine a decirte que lo siento. De verdad lo siento. No me di cuenta de lo cruel que soné esa noche. Estaba enojada, sí, pero nunca fue por ti. Era por mis propios miedos, por no sentirme suficiente. Criaste a un buen hombre, y sentí que nunca podría compararme. Le tomé las manos con suavidad. Isabella, el amor no es una competencia. Hay suficiente para todos, si aprendemos a compartir. Ella asintió, llorando en silencio. Estuve equivocada. Ahora lo veo. ¿Puedes perdonarme? Sonreí suavemente. Claro que sí, mija. Ya te había perdonado. El día que viniste a mi motel, te perdoné. Ella se cubrió el rostro, sollozando. Daniel la abrazó, y sentí algo profundo en él. Pecho, no dolor, no tristeza, sino liberación. El perdón no borra lo que pasó. Solo abre espacio para que el amor vuelva a crecer. Mateo se acercó a mí, sosteniendo un pequeño regalo envuelto en papel rojo brillante. Para ti, abuela. Sonreí, desenvolviéndolo despacio. Dentro había una foto familiar de la Navidad pasada. Daniel, Isabella, Mateo y yo. Él había dibujado un pequeño corazón sobre ella y escrito, familia por siempre. Ese fue el momento en que no pude contener las lágrimas. No por tristeza, sino porque la vida, con todo su dolor y su belleza, había cerrado su círculo. Pasamos el resto de la tarde conversando. Sin drama, sin gritos, solo charla tranquila y pequeñas sonrisas. Ellos me contaron sobre sus sesiones de terapia, sobre cómo estaban aprendiendo a escucharse mutuamente. Yo les conté sobre el parque, la señora de los tamales y cómo aprendí a disfrutar del silencio. Cuando el sol comenzó a ponerse, Daniel dijo: Mamá, cuando estés lista, vuelve a casa. Miré el cielo tornándose naranja y rosa. Lo haré, respondí. Pero quizá no para quedarme, quizá solo para visitar. A veces,
el amor crece mejor cuando hay un poco de distancia. Él asintió, comprendiendo. Y por primera vez en meses, todos reímos juntos. Esa noche, después de que se fueron, me senté otra vez junto a la ventana. La habitación estaba en silencio, pero ya no se sentía solitaria. Sostuve la foto que Mateo me había dado y susurré. Gracias, Dios, por darme la fuerza de amar, incluso cuando duele. Entonces entendí algo, irme no fue el final de mi historia. Fue el comienzo de una nueva. A veces, tenemos que alejarnos, no para castigar a otros, sino para recordar nuestro propio valor. Para mostrar amor sin perdernos en él. Miré las estrellas afuera de mi ventana y sonreí. Miguel solía decir, Rosa, el amor no es una jaula. Es una puerta que siempre se abre si tocas con bondad. Tenía razón. Esa noche, lo soñé otra vez. Estaba en un jardín lleno de rosas y me dijo. ¿Ves, mi amor? No los perdiste. Solo les enseñaste a encontrarte de nuevo. Cuando desperté, mi corazón se sentía liviano. En paz. Y por primera vez, susurré no con dolor, sino con gratitud. Gracias, Isabella, por liberarme. Aquella noche de Navidad, casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esa ira, esa frialdad. Sus palabras se repetían en mi mente como una canción rota. El mejor regalo sería que te fueras para siempre. No lloré en voz alta. Solo me quedé quieta, mirando el techo. Era extraño, como el dolor podía sentirse tan pesado y al mismo tiempo, dejarte tan vacía por dentro. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Podía oír el viejo reloj marcando cada segundo que me alejaba de lo que alguna vez fue un hogar cálido. A la mañana siguiente, preparé el desayuno en silencio. Lo hice por costumbre, huevos, pan tostado y un poco de chocolate caliente. Pero cuando puse las tazas sobre la mesa, me di cuenta de que nadie vendría a acompañarme. Se habían ido temprano, quizás a visitar a la familia de Sofía. No me lo dijeron. Las sillas alrededor de la mesa se veían más vacías que nunca. La misma mesa donde antes habíamos reído, compartido historias, celebrado cumpleaños. Ahora se sentía como un lugar ajeno. Me senté un momento, con las manos alrededor de la taza tibia, y susurré para mí misma. Tal vez tiene razón, tal vez mi tiempo aquí terminó. Ese día, empaqué mi pequeña maleta. No porque alguien me lo pidiera de nuevo, sino porque mi corazón ya no podía soportarlo. Doblé mi ropa con cuidado. Algunos vestidos, unos chales, mi Biblia y el portarretrato de mi hijo cuando era niño. Envolví el marco con una bufanda vieja, la que él me compró hace tiempo. Cuando terminé de empacar, me senté en la cama y miré la maleta. Se veía tan pequeña, y sin embargo contenía todo mi mundo. Cada hilo de mi vida en esa casa, mi amor, mis recuerdos, mi silencio. Esperé hasta el atardecer. Cuando regresaron a casa, yo estaba sentada junto a la ventana. Las luces de afuera brillaban a través de las cortinas. Mi hijo entró primero. Se veía cansado, pero sonrió al verme. Hola, mamá, dijo suavemente, acercándose. ¿Estás bien? Asentí y le devolví la sonrisa. Sí, mi hijo. Estoy bien. No notó la maleta. O tal vez sí, pero no quiso preguntar. Más tarde esa noche, Sofía entró a la cocina. Abrió el refrigerador, tomó un poco de leche y luego me miró. No hablamos por un rato. El único sonido era el zumbido del refrigerador y la lluvia afuera. Finalmente, dije con suavidad. Sofía,
quería darte las gracias por dejarme quedarme todos estos años. Ella se detuvo, un poco sorprendida. ¿Qué quieres decir? Preguntó, con un tono frío pero curioso. Quiero decir, respiré hondo, que me iré mañana por la mañana. Su rostro cambió, no con tristeza, sino con confusión. ¿Irte? ¿A dónde vas a ir? Sonreí débilmente. No te preocupes. Encontraré un lugar. Tal vez con mi amiga Rosa por un tiempo. No respondió. Solo me miró y luego se dio la vuelta. Tal vez sintió algo. Tal vez no. Pero no dijo, quédate. Y ese silencio fue suficiente para mí. Esa noche, me senté con mi hijo. Vimos televisión, aunque ninguno realmente prestaba atención. Él parecía feliz de que yo estuviera allí, pero distante, como si caminara entre dos mundos, uno donde yo existía, y otro donde la paz de su esposa importaba más. Mamá, dijo suavemente, ¿segura que todo está bien entre tú y Sofía? Lo miré por un largo momento. ¿Cómo podía decirle la verdad? ¿Cómo podía hacer que eligiera? Así que solo respondí. Sí, todo está bien, mijo. No te preocupes. Ustedes ya tienen su vida ahora. Él sonrió, aliviado, y se recostó en el sofá. Yo también sonreí, pero por dentro, mi corazón se rompía en silencio. Cuando él se fue a dormir, yo permanecí despierta. Caminé por la casa, cada habitación, cada rincón. Las fotos familiares en la pared, la pequeña planta que regaba cada mañana, las cortinas que había cosido yo misma. Todo estaba quieto, como esperando que dijera adiós. En la sala, el árbol de Navidad brillaba, suave, hermoso, pacífico. Los regalos aún estaban debajo. Y entre ellos, noté una pequeña caja con mi nombre. Era de mi nieta, la pequeña Maya. La tomé con cuidado, me senté y la abrí. Adentro había una pequeña pulsera hecha con cuentas de colores. Decía, Abuela Corazón Rojo, en letras diminutas. La sostuve contra mi pecho y cerré los ojos. Esa pequeña pulsera se sentía como un pedacito del cielo. Aunque los adultos no pudieran ver mi corazón, esa niña sí podía. A la mañana siguiente, me desperté temprano. El sol aún no había salido. Me vestí en silencio, tomé mi maleta y miré alrededor por última vez. En la mesa de la cocina, dejé una nota. Decía: Mi querido hijo, no te preocupes por mí. Me iré a quedar con una amiga por un tiempo. Gracias por darme un hogar todos estos años. Cuida de Sofía y de los niños. Te amo siempre. Mamá. Dejé la llave de la casa junto a la nota. Cuando salí, el aire estaba frío. La calle estaba tranquila, solo se oía el sonido del viento moviéndose entre los árboles. Las luces de Navidad aún parpadeaban suavemente en las casas, aunque la mayoría seguía dormida. Comencé a caminar despacio, arrastrando mi pequeña maleta. Con cada paso sentía dolor y alivio. Dolor, porque dejaba atrás la vida que había construido. Alivio, porque finalmente estaba liberando mi corazón del silencio. Al llegar a la parada del autobús, miré hacia atrás una vez más. La casa se veía hermosa bajo la luz de la mañana, pacífica, tranquila. Y susurré, adiós, mi casa. Cuando llegué a casa de Rosa, ella abrió la puerta con una sonrisa cálida. Ebele, ¿qué haces aquí tan temprano? Sonreí débilmente. ¿Puedo quedarme un tiempo, amiga? No hizo preguntas. Solo me abrazó. Ese abrazo, ese simple gesto, se sintió como si, por fin, alguien me viera otra vez. Me preparó café, y nos sentamos junto a la ventana.
El sol estaba saliendo, suave y dorado. Y por primera vez en muchos días, me permití llorar. Las lágrimas cayeron en silencio, una tras otra. Rosa solo me sostuvo la mano. Sin palabras, solo consuelo. Durante los días siguientes, intenté adaptarme. La casa de Rosa era más pequeña, pero estaba llena de calidez. Cocinábamos juntas, hablábamos de viejos recuerdos, y a veces reíamos. Ella me recordó quién había sido, fuerte, amable, esperanzada. Pero por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, extrañaba a mi familia. Extrañaba la risa de mi nieta, el sonido de los pasos de mi hijo. Incluso los pequeños momentos con Sofía, esas mañanas en que tomábamos café en silencio, pero juntas. Todo regresaba como sombras. Me preguntaba si se habían dado cuenta de que me fui. ¿Me extrañarían? ¿Habría encontrado mi hijo la nota? Pasó una semana. Una tarde, recibí una llamada. Era mi hijo. ¿Mamá? Su voz sonaba ansiosa. ¿Dónde estás? Te hemos estado buscando. Sonreí suavemente. Te lo dije, mijo, me vine con Rosa. Suspiró aliviado. ¿Por qué no esperaste? Pudiste habernos dicho. Los niños te extrañan. Maya sigue preguntando dónde estás. Cerré los ojos. No quería causar más problemas. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo. Mamá. Sofía quiere hablar contigo. Mi corazón se apretó. Está bien, mijo. No quiero hacerle las cosas más difíciles. No, insistió, de verdad quiere hablar. Unos minutos después, escuché la voz de Sofía. Mamá, comenzó suavemente. Yo, no quise decir lo que dije aquella noche. Permanecí en silencio. Estaba enojada. No debía hablar así. Lo siento. Su voz temblaba. Era Navidad, y lo arruiné todo. Me siento terrible. Respiré despacio. Sofía, las palabras tienen poder. Pero el perdón tiene más. Ella empezó a llorar. Por favor, regresa. La casa se siente tan vacía sin ti. Los niños no dejan de preguntar por ti. Las lágrimas volvieron a llenar mis ojos. Pero no respondí enseguida. Dejé que el momento respirara. Después de un largo silencio, dije con voz suave. Hablaremos pronto, Sofía. Tal vez después de Año Nuevo. Susurró. Está bien, te esperaré. Esa noche, miré las estrellas por la ventana. Volví a estar en silencio, pero no era el mismo silencio. Este se sentía más suave, como si la sanación hubiera comenzado. Sabía que las cosas nunca volverían a ser exactamente igual. Pero quizás, solo quizás, los corazones pueden remendarse con el tiempo y la humildad. Mientras miraba hacia arriba, susurré. Tal vez este era el regalo que necesitaba, entender que amar también significa dejar ir cuando llega el momento. El viento se movió suavemente entre los árboles, casi como un susurro de respuesta. Sí, y a veces, ellos te encuentran de nuevo. Los días que siguieron fueron tranquilos, suaves y llenos de reflexión. En casa de Rosa, las mañanas comenzaban con el canto de los pájaros y el aroma del café. Ella tarareaba suavemente mientras cocinaba, y yo me sentaba junto a la ventana, tejiendo o leyendo mi Biblia. Se sentía en paz, como la calma después de una larga tormenta. Pero en lo más profundo de mi corazón, extrañaba a mi familia. Extrañaba las voces en el pasillo, las risas de mis nietos, el sonido de mi hijo llamando, mamá, ven acá. A pesar de todo lo que había pasado,
mi corazón aún los amaba. Porque eso hace el corazón de una madre, sigue amando, incluso cuando se rompe. Una mañana, cerca de una semana después de Año Nuevo, alguien llamó a la puerta. Rosa me miró con curiosidad y fue a abrir. Escuché una voz familiar, una que hizo que mi corazón diera un salto. ¿Mamá? Era mi hijo. Me levanté despacio, con las manos temblorosas. Cuando me vio, sonrió, esa misma sonrisa que tenía cuando era niño, cuando le faltaba un diente. Caminó hacia mí y me abrazó fuerte. Por un momento, ninguno de los dos habló. Podía sentir su corazón latiendo contra el mío, y todo el dolor que había cargado en silencio comenzó a derretirse. Mamá, susurró, por favor vuelve a casa. Lo miré, buscando en su rostro. ¿A casa? Pregunté suavemente. ¿Estás seguro de que eso es lo que todos quieren? Él asintió, con los ojos húmedos. Sí, todos. Incluso Sofía. Solo escuchar su nombre me apretó el pecho un poco. Pero pude ver la verdad en sus ojos, lo decía en serio. Ha estado llorando todos los días, dijo. Les contó a los niños que cometió un error. Maya incluso te escribió una tarjeta. Todos te extrañan. Respiré hondo y miré a Rosa. Ella me dio una pequeña sonrisa y asintió. Deberías ir, amiga, me dijo. El amor te está esperando. Así que volví a empacar mi pequeña maleta. La misma que había empacado cuando me fui. Solo que esta vez, no se sentía pesada. Mi hijo la cargó por mí mientras caminábamos hacia el auto. El camino de regreso a casa se sintió extraño, familiar, pero nuevo. Las calles seguían iguales, pero algo en mí había cambiado. Sostuve el brazalete contra mi pecho y cerré los ojos. Ese pequeño brazalete se sentía como un pedacito del cielo. Aunque los adultos no pudieran ver mi corazón, esa niña sí podía. A la mañana siguiente, me desperté temprano. El sol aún no había salido. Me vestí en silencio, tomé mi maleta y miré a mi alrededor por última vez. En la mesa de la cocina, dejé una nota. Decía: Mi querido hijo, no te preocupes por mí. Voy a quedarme con una amiga por un tiempo. Gracias por darme un hogar todos estos años. Cuida de Sofía y de los niños. Te amo siempre. Mamá. Dejé la llave de la casa junto a la nota. Cuando salí, el aire estaba frío. La calle estaba tranquila, solo se escuchaba el viento moviéndose entre los árboles. Las luces de Navidad aún parpadeaban suavemente en las casas, aunque la mayoría seguía dormida. Empecé a caminar despacio, jalando mi pequeña maleta. Con cada paso, sentía tanto dolor como alivio. Dolor por dejar atrás la vida que había construido. Alivio porque finalmente estaba liberando mi corazón del silencio. Cuando llegué a la parada del autobús, miré hacia atrás una vez más. La casa se veía hermosa con la luz de la mañana, pacífica, calmada. Y susurré: adiós, mi casa. Cuando llegué a la casa de Rosa, ella abrió la puerta con una cálida sonrisa. Evele, ¿qué haces aquí tan temprano? Sonreí débilmente. ¿Puedo quedarme un tiempo, amiga? Ella no hizo preguntas. Solo me abrazó. Ese abrazo, ese simple acto, se sintió como si alguien finalmente me viera de nuevo. Me preparó café, y nos sentamos junto a la ventana. El sol estaba saliendo, suave y dorado. Y por primera vez en muchos días, me permití llorar. Las lágrimas cayeron en silencio, una tras otra. Rosa solo sostuvo mi mano. Sin palabras, solo consuelo. Durante los siguientes días, traté de adaptarme.
La casa de Rosa era más pequeña, pero estaba llena de calidez. Cocinábamos juntas, hablábamos de recuerdos antiguos y a veces reíamos. Ella me recordaba quién solía ser, fuerte, amable, esperanzada. Pero por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, extrañaba a mi familia. Extrañaba la risa de mi nieta, el sonido de los pasos de mi hijo. Incluso esos pequeños momentos con Sofía, esas mañanas silenciosas en que tomábamos café juntas. Todo volvía a mí como sombras. Me preguntaba si notaban que me había ido. ¿Me extrañaban? ¿Había encontrado mi hijo la nota? Pasó una semana. Una tarde, recibí una llamada. Era mi hijo. ¿Mamá? Su voz sonaba ansiosa. ¿Dónde estás? Te hemos estado buscando. Sonreí suavemente. Te lo dije, mijo, me fui con Rosa. Suspiró aliviado. ¿Por qué no esperaste? Podrías habérnoslo dicho. Los niños te extrañan. Maya no deja de preguntar por ti. Cerré los ojos. No quería causar más problemas. Hubo un silencio. Luego dijo, mamá. Sofía quiere hablar contigo. Mi corazón se apretó. Está bien, mijo. No quiero hacerle las cosas más difíciles. No, insistió, ella realmente quiere hablar. Unos minutos después, la voz de Sofía se escuchó. Mamá, comenzó suavemente. Yo, no quise decir lo que dije esa noche. Me quedé en silencio. Estaba enojada. No debía hablar así. Lo siento. Su voz temblaba. Era Navidad y arruiné todo. Me siento terrible. Respiré despacio. Sofía, las palabras tienen poder. Pero el perdón tiene más. Ella empezó a llorar. Por favor, regresa. La casa se siente tan vacía sin ti. Los niños siguen preguntando. Las lágrimas llenaron mis ojos otra vez. Pero no respondí enseguida. Solo dejé que el momento respirara. Después de un largo silencio, dije suavemente, hablemos pronto, Sofía. Tal vez después de Año Nuevo. Susurró, está bien, te esperaré. Esa noche, miré por la ventana hacia las estrellas. Todo estaba en silencio de nuevo, pero no el mismo silencio. Este se sentía más suave, como si la sanación hubiera comenzado. Sabía que las cosas nunca volverían a ser exactamente iguales. Pero tal vez, solo tal vez, los corazones pueden sanar con el tiempo y la humildad. Mirando hacia el cielo, susurré. Tal vez este era el regalo que necesitaba, entender que el amor también significa dejar ir cuando es el momento. El viento se movió entre los árboles suavemente, casi como un susurro de vuelta. Sí, y a veces, ellos te encuentran de nuevo. Los días que siguieron fueron tranquilos, suaves y llenos de reflexión. En la casa de Rosa, las mañanas empezaban con el canto de los pájaros y el aroma del café. Ella tarareaba suavemente mientras cocinaba, y yo me sentaba junto a la ventana, tejiendo o leyendo mi Biblia. Se sentía en paz, casi como la calma después de una larga tormenta. Pero en el fondo de mi corazón, extrañaba a mi familia. Extrañaba las voces en el pasillo, las risas de mis nietos, el sonido de mi hijo diciendo, mamá, ven acá. A pesar de todo lo que había pasado, mi corazón aún los amaba. Porque eso es lo que hace el corazón de una madre, sigue amando, incluso cuando se rompe. Una mañana, como una semana después del Año Nuevo, alguien tocó la puerta. Rosa me miró curiosa y fue a abrir. Escuché una voz familiar, una que hizo que mi corazón saltara. ¿Mamá? Era mi hijo. Me levanté despacio,
con las manos temblando. Cuando me vio, sonrió, esa misma sonrisa que tenía cuando era niño, sin un diente. Caminó hacia mí y me abrazó fuerte. Por un momento, ninguno habló. Pude sentir su corazón latiendo contra el mío, y todo el dolor que había cargado en silencio empezó a derretirse. Mamá, susurró, por favor vuelve a casa. Lo miré, buscando en su rostro. ¿Casa? Pregunté suavemente. ¿Estás seguro de que eso es lo que todos quieren? Asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, todos. Incluso Sofía. Solo escuchar su nombre me apretó el pecho. Pero vi la verdad en sus ojos, lo decía de corazón. Ella ha estado llorando todos los días, dijo. Les dijo a los niños que cometió un error. Maya incluso te hizo una tarjeta. Todos te extrañan. Respiré hondo y miré a Rosa. Ella me dio un pequeño asentimiento, sonriendo. Debes ir, amiga, dijo. El amor te está esperando. Así que volví a empacar mi pequeña maleta. La misma que había empacado cuando me fui. Solo que esta vez, no se sentía pesada. Mi hijo la cargó por mí mientras caminábamos hacia el auto. El camino de regreso a casa se sintió extraño, familiar pero nuevo. Las calles se veían iguales, pero algo en mí había cambiado.